Mis queridas hermanas y hermanos, un placer estar como cada semana frente a ustedes y poder disfrutar de las escrituras. Ya partimos lo que tiene que ver con doctrina y convenios y espero sinceramente que ustedes puedan eh, acomodarse muy bien y prepararse para este año, así como lo hicimos el año pasado con el libro de Mormón. Queremos que este año sea tan beneficioso como fue el anterior. Quiero contarles que no es la idea mía que ustedes dejen el libro de Mormón de lado para concentrarse solamente en las secciones de doctrina y convenios. Va a ser imposible que esto ocurra. Queremos continuar en una mano el libro de Mormón y con la otra vamos a seguir revisando las secciones de doctrinas y convenios, porque esto nos va a ayudar a entender un poco más el Evangelio completo. Y así sucesivamente. Estoy seguro que entrando en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, deberíamos hacerlo de la misma manera. Es un poco el desafío que tengo de siempre estar trabajando con este libro maravilloso que es el libro de Mormón. La semana pasada estuvimos revisando esta hermosa sección, la número uno, la primera, que ustedes ya saben que es el prefacio de este libro, Doctrina y Convenios. Y este prefacio tenía una característica muy especial que la analizamos con detalle la semana pasada. Efectivamente, un prefacio nada más y nada menos que dictado por el Señor. Lujo que no puede hacer ningún otro libro en este mundo. Por lo tanto, eso ya le da una característica muy especial y particular a este libro que estamos estudiando este año. Fue muy interesante de cómo José Smith recibió esta revelación, incluso en presencia de muchas otras personas y que finalmente ellos pudieron testificar de la veracidad de esta revelación. Eh, Estamos en presencia de un profeta con 20 y algo años, liderando una organización extraordinaria. Esto fue el año 1831 cuando se dio esta revelación. Estoy hablando del prefacio y prácticamente un año y medio había pasado desde que la iglesia había sido restaurada oficialmente, digamos. Más de 64, 65 secciones ya revelaciones se habían recibido hasta ese punto y bueno, relatamos muchos detalles, así como esta gente que entró a la imprenta y trató de destruir, y destruyó bastante, digamos, en el año 1833, y finalmente la publicación del año 1835, donde ya Doctrina y Convenios, eh, como la conocemos, tuvo la primera edición. Y analizamos, espero que ustedes recuerden las cosas que vimos específicamente de lo que el Señor propone con este prólogo, con este prefacio, que definitivamente nos entrega mucha luz, nos da exactamente el objetivo por el cual Doctrina y Convenio debe ser publicada y puesta en las manos de toda la gente que desee saber la voluntad de Dios. Es interesante que no perdamos de vista de que al estudiar Doctrina y Convenio en cualquiera de sus secciones, hay un desafío que lo mencioné así a la rápida, pero quiero repetirlo y lo voy a repetir en todas las clases en el futuro. Escuchemos, ¿recuerdan eso? Escuchemos la voz del Señor en cada uno de los versículos y de las secciones que vamos a estudiar. Tengamos la capacidad de escuchar la voz del Señor, porque es su voluntad. En ocasiones, diferentes personas recibieron ciertas instrucciones en estas secciones. José Smith de repente hablaba a ciertas personas o a la iglesia en su totalidad. Se desplegaron instrucciones preciosas como doctrinas, procedimientos, pero en cada una de ellas, por favor, insisto, escuchemos la voz del Señor. Y les decía yo que no es extraño y no es coincidencia que la primera palabra de este prólogo, esta sección uno empieza con esa palabra escuchar, escuchar. Y ustedes se van a dar cuenta que muchas secciones de aquí hacia adelante parten con esa misma palabra. Eh, Hoy día tenemos un desafío no menor. Vamos a hablar
de un tema que probablemente ustedes ya han escuchado. Por cierto, si son miembros de la iglesia, por cierto, lo han escuchado más de una oportunidad. Pero queremos que ustedes revisen nuevamente los acontecimientos, que puedan sentir la veracidad de todos estos acontecimientos que se vivieron por ahí por el año 1820, 10 años antes de la organización de la iglesia. Y no es malo que repasemos una y otra vez estos relatos que realmente da el comienzo de estas bendiciones que hasta el día de hoy recibimos por causa de la restauración del Evangelio en estos últimos días. Hablaremos, por cierto, de José Smith, hablaremos, por cierto, de la primera visión y de todas las cosas que rodeaban eh, eh, Nueva York, en la punta arriba, cerca, incluso llegando de Canadá a Canadá. Muchas cosas ocurrieron por esos años, por esos meses. Así que un grato placer. Bienvenidos, como digo, cada semana, bienvenidos a este estudio de Doctrina y Convenios, con Compartiendo, con Luis Calquín. Hoy revisaremos algunos detalles y algunos relatos respecto a este acontecimiento extraordinario, como ya se los adelantaba. Efectivamente, la primera visión. ¿Y por qué le llamamos la primera visión? Porque efectivamente es la primera de muchas. Quizás no con la espectacularidad ni con la resonancia que tiene esa visión que se tuvo en la arboleda, pero que después incluso José Smith comenzó a recibir muchas revelaciones de diferentes formas, como lo explicábamos la semana pasada. A veces eran impresiones, eran voces, eran visiones que probablemente él tan solo participaba, porque tenía, hay relatos en que se habla de que otras personas estaban en una misma sala y José Smith recibía instrucción de lo alto en forma muy concreta. Y no tan solo él, sino que también aquellos que rodeaban a José Smith testificaron de la veracidad de estas cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de primera visión, es justamente eso, la primera de muchas. Y yo quiero testificar que no tan solo eso ocurrió en esa época, sino que también a través de los años, ya han pasado más de 200 años. Estoy seguro que el cielo se ha abierto en muchas otras ocasiones, y no tan solo para dar información a José Smith, sino que a muchos otros profetas, hasta el día de hoy. Sabemos que los cielos están abiertos y la revelación es constante, y que normalmente viene después de tener preguntas, algunas interrogantes que nos rodean y que efectivamente si analizamos cada una de las revelaciones que tenemos en Doctrina y Convenios, nos vamos a dar cuenta que es una respuesta a muchas dudas e interrogantes que el mismo José Smith tenía y que se fueron dando en la medida de este caminar en la restauración de todas las cosas. Siempre voy a hacer la salvedad de que esta restauración no tiene una fecha de término, sino que continúa hasta el día de hoy. Apóstoles en el día de hoy, como el de Ruckdorf, nos ha enseñado de que esto es un proceso, no es un acontecimiento, es un proceso que incluso dura hasta estos días. Por lo tanto, no nos extrañe que podamos seguir recibiendo instrucción como es habitual, eh, constantemente. No tengo duda que ustedes han tenido la oportunidad de revisar y leer algunas historias y relatos con respecto a lo que rodeó la vida de José Smith en su juventud. Si nos remontamos incluso hasta antes de su nacimiento, nos vamos a dar cuenta de que definitivamente, así como Nefi, José Smith también nació de buenos padres. Incluso padres que eran muy religiosos, eran muy devotos, eran personas que siempre andaban pensando en el más allá, no tan solo en las cosas temporales. Tenemos relatos preciosos del papá de José Smith, también se llamaba José Smith,
y de su extraordinaria mamá que tuvo, Lucy Mark Smith. Eh, Muchos de los relatos, muchas de las historias que a veces nosotros manejamos con mucha fluidez, vienen de eh, experiencias que finalmente registró la mamá de José Smith. Era una dama muy eh, fiel. Se nota que era una gran mujer, y así lo describen todos los relatos. Incluso ella en su momento eh, relataba un par de experiencias en su vida, incluso antes de que José Smith llegara a este mundo. Ella contaba lo siguiente, decía: alrededor de 1802, antes de que naciera José Smith, caí enferma, decía la mamá. Me dije a mí misma que no estaba preparada para morir, porque no conocía los caminos de Cristo, y me parecía como si hubiera un abismo oscuro y solitario entre Cristo y yo, que no me atrevía a cruzar. Acudí al Señor y le supliqué y le rogué que me salvara la vida para que pudiera criar a mis hijos y consolar el corazón de mi esposo. Así me mantuve acostada toda la noche. Hice convenio con Dios de que si me permitía vivir, me esforzaría por obtener esa religión que me permitiera servirle correctamente, ya fuera en la Biblia o donde se encontrara, aun si fuera necesario obtenerlo del cielo mediante la oración y la fe. Finalmente me habló una voz y dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sea consolado tu corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Desde ese momento en adelante, dice, cobré fuerzas continuamente. Mencioné muy poco en cuanto al asunto de la religión, aun cuando ocupaba mi mente completamente, y pensé que haría toda diligencia en cuanto pudiera buscar a alguna persona devota que conociera los caminos de Dios, que me instruyera en cuanto a las cosas del cielo. Podemos ver entonces que de temprana edad y de una jovencita, sus pensamientos estaban en lo alto. Ni siquiera pensaba que se iba a convertir en la madre nada más y nada menos que una de las personas más importantes de la historia del ser humano. Y no quiero exagerar con esto, porque los relatos que nosotros conocemos mencionan a José Smith como la persona que ha hecho más por la salvación de este mundo, con excepción de Jesucristo. Por lo tanto, con esta mamá, con este papá, que también ellos vinieron de padres muy cercanos a Dios, a pesar de que no tenían una verdad completa incorporada en sus vidas, porque evidentemente la iglesia de Jesucristo no estaba sobre la tierra. Ellos siempre estuvieron pendientes en escuchar a los predicadores, escuchar en relación a Dios. Y, y hay muchos relatos preciosos que ustedes también pueden acceder en la historia de la iglesia de que estas personas sabían que iba a pasar algo interesante a través de su descendencia. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que José Smith nació en una hermosa familia. Y era una familia grande. Estaban sus padres y también estaba lleno de hermanos y hermanas. Me imagino que la vida en esa época no era fácil. Bueno, para muchos no es fácil hoy, pero me refiero en términos, la tecnología, las oportunidades de trabajo, probablemente no eran muchas. Y él entonces, desde muy temprana edad, estuvo ayudando y tratando de aportar en lo que podía, a pesar de su temprana edad, a la familia. Sus hermanos mayores, Alvin, Hiram, eran probablemente personas que ayudaban mucho a sus padres, y después vinieron muchos más hijos. Vamos a ver los detalles en unos minutos. Estoy seguro que ustedes también
han escuchado el relato, no lo voy a completar aquí, no es el objetivo de esta clase, pero siendo muy pequeño, José Smith también tuvo algunos desafíos y algunas importantes eventos en su vida que demostraban que era un joven, un niño, diría, muy fuerte y, y que detrás de ese carácter y de esa valentía se estaba formando un, un maravilloso profeta, un maravilloso guerrero. Yo siempre digo, una persona que luchó con la adversidad desde muy pequeño. Me refiero a este problema que tuvo en su temprana edad con una de sus piernas. Recuerdan ustedes que incluso estaba pronto a perder una pierna y después de la sugerencia de una de las personas que le ayudó, podía efectivamente hacer una operación, pero sin ninguna de las tecnologías que hoy día conocemos. Eh, entonces incluso se le ofreció tomar ciertos alcoholes para poder de alguna manera adormecer su dolor, pero él eh, no permitió que eso ocurriese y siendo pequeñísimo, lo único que él eh, eh, pedía era estar cerca de su papá y tomarle su mano. Y así fue como se le abrió su pierna y fue, me imagino, una operación muy complicada, con mucho dolor, pero afortunadamente esto significó salvarle esa pierna en su momento. Eh, yo estoy seguro que junto con el dolor que José tenía por todo lo que significaba esto, alguien estaba también sufriendo aún más, sin duda, era su mamá. Y ahí estuvieron, apoyando y tratando de que estas cosas pudieran pasar lo más rápido posible. Yo sé que ustedes han tenido experiencias también con alguno de sus hijos o con ustedes mismos, de situaciones que son complicadas, que a veces uno no puede controlar y que están incorporadas e involucradas dolores que son terribles. Sin embargo, cuando uno tiene un conocimiento más amplio del Evangelio, eh, incluso cuando uno es más adulto también uno puede sacar interesantes enseñanzas, incluso en situaciones tan dolorosas y complicadas como las que tuvo José Smith siendo tan niño. Viene a mi mente las palabras de nuestro querido llamado profeta, presidente Nelson, cuando él decía que en este último periodo, él ha tenido algunos dolores. De hecho, tuvo una caída hace un par de meses atrás. Y él decía, fue muy doloroso para mí. Y él decía, pero por otro lado, esto me ha permitido poder acercarme un poco más a mi Salvador, decía él, porque de alguna manera él podía también saber lo que Cristo sufrió por nosotros. Entonces, cuando el dolor entra en nuestra vida en condiciones un poco diferentes, que somos más adultos, a lo mejor tenemos un conocimiento mayor del Evangelio, es probable que tenemos algunos otros canales para poder mitigar un poco estos dolores. Sin embargo, este niño, José, eh, lo único que en los relatos se desprende es que él sufrió mucho, pero que el consuelo que tenía era el apoyo de sus padres y de sus hermanos, por cierto, sus hermanos mayores. Bueno, solamente quiero recordar este evento para decirles que la vida de él, aún de niño, no fue fácil, lleno de amor, por cierto, pero tuvo situaciones que fueron complicadas. Entrando, recuerdan ustedes, en una edad aproximada de 13 años, de 14 años, donde ellos se habían establecido ya como familia después de vivir en otro lado, estando por ahí cerca al sur de Palmira, por ahí por Manchester, había una situación muy particular y la hemos escuchado en los relatos, en la cual muchas personas comenzaban a hablar de que tenían la verdad y había una disputa entre muchas denominaciones. Quizás antes no había sido como fue en ese lugar, en ese momento. Hay muchos relatos que hablan de que en ese periodo específico se hubo una gran eh, movimiento en relación a muchas denominaciones que trataban de adquirir y de poder tomar adeptos, incluso venían de otros lugares para poder
por así decir, publicitar sus diferentes iglesias y ganar de esta forma adeptos a diferentes denominaciones. Y siendo José Smith un joven inquieto con respecto a estos temas, no estuvo ajeno a este medio ambiente. Y siempre estaba ahí conversando, tratando de entender y de aprender de las cosas que se enseñaban. Su familia también era muy religiosa. Su mamá tenía y había sido de alguna manera parte de una de las denominaciones que ahí estaban. Otras personas a lo mejor no estaban muy activas en una denominación, sino que se sentían un poco más al margen de cualquier organización específica. Pero habían algunas iglesias que estaban muy cerca de la familia de José Smith, entre las metodistas y otras más. Pero estaban las presbiterianas y otras denominaciones que estoy seguro que ustedes han leído. En esa circunstancia es cuando de repente José Smith efectivamente escucha esta escritura que le llama la atención en una de estas reuniones. Y por supuesto, él inmediatamente después de integrar y empezar a pensar en esta escritura, él va a su casa y tiene la oportunidad de abrir la Biblia y comenzar a leer. Y bueno, hemos hablado mucho de este episodio, especialmente yo, que para mí es muy fascinante. Les contaba yo en clases anteriores de que para mí no es una coincidencia de que él se haya detenido en este versículo específico escrito por Santiago, ya sabemos, y ya les he contado la experiencia, y los que recién se están involucrando en estos videos, bueno, les contaba yo que este Santiago es nada más y nada menos que el hermano de Jesucristo, hijo de María y de José. Y él registró en el Nuevo Testamento eh, doctrinas y consejos maravillosos. Yo no sé si ustedes se han detenido a leer, son 2 páginas, son 4 caras, en la cual hay una doctrina pero sumamente práctica. Si hay un evangelio práctico que se enseña en las Escrituras, es el libro de Santiago. Repasen, por favor. No van a tomar más de 10, 15 minutos en leerlo todo. En analizarlo probablemente se van a demorar un poco más. En vivirlo, para qué decir, una vida. Hay mucho contenido ahí. Pero lo interesante es que en esas enseñanzas uno puede entender de que el Evangelio es muy simple, pero es muy práctico. Hay que hacerlo. No es tan teórico. No es como eh, tratar de explicarlo con frases y palabras que son un poco difíciles de entender, sino que muy claramente, sobre todo en las cosas del Evangelio, a veces uno puede irse por cualquier camino, especialmente con cosas que son intangibles. Es muy fácil irse para otros, insisto, otros caminos, pero el libro de Santiago es muy práctico. Le recuerdo tan solo un par de palabras. Eh, la fe sin obra es muerta. Bueno, esa frase tan conocida la conocemos a través de este libro. Algunos de los otros temas que aborda el libro de Santiago es, bueno, hablaremos de esto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Resistir la tentación. Consejos que van eh, en relación a ese tema. Sed hacedores de la palabra. Santiago explica también cómo reconocer la religión pura. Fíjense que es exactamente lo que estaba tratando de hacer José Smith, cómo entenderlo. Me tomé un tiempo simplemente para que se entusiasmen. Vayan al Nuevo Testamento y relean estas buenas escrituras que aprendemos de Santiago. Bueno, ¿por qué? Porque justamente José Smith tuvo la iniciativa de profundizar en relación a este versículo precioso que está en el primer capítulo, en el versículo 5. Entonces, eh, venía a ser como una respuesta, pero exacta, a la duda y a las preguntas que él tenía. Quizás
cuánto rato él estaba pensando en cómo, en qué hacer para justamente llegar a conocer la verdad. Yo no tengo ninguna duda que ustedes también han tenido algunas experiencias. No tengo ninguna duda que ustedes están. ¿Dónde están? Muchas veces a lo mejor podemos pensar que están escuchando este video muchos miembros de la iglesia que han tenido experiencias espirituales muy sagradas. ¿Y por qué no decir similares a las que tuvo José Smith? Quizás no vieron, no vieron a nuestro Padre Celestial y Jesucristo como lo vio José Smith, pero que la importancia y la potencia que puede haber tenido alguna experiencia suya es exactamente la misma. Es probable que cambió sus propias vidas. Recuerdo una experiencia siendo consejero de una misión en Chile. Y me recuerdo que vi una hermanita que estaba preparada para bautizarse, pero tenía algunos detalles, algunas situaciones personales que necesitaba conversar con la presidencia de la misión, porque en este caso el misionero que la entrevistó identificó que habían algunas cosas que necesitaban ser vistas por la presidencia de la misión. Entonces el presidente me, me asignó de poder ir a hablar con esta hermana. Y entrando, bueno, me, eh, me enteré de algunas cosas que por supuesto eran muy delicadas. Sin embargo, el objetivo mío era poder ayudarle a que entendiera exactamente las cosas que habían ocurrido en el pasado y la gravedad que esto significaba y por supuesto la importancia que significaba también ser bautizadas en la iglesia. Y yo le hice una pregunta tan solo y le dije, hermanita, ¿por qué se quiere bautizar usted? Y ella me dijo, bueno, lo que pasa es que yo tuve una experiencia espiritual muy, muy personal y muy profunda. Y me dijo, y si tiene tiempo yo se la puedo contar. Y yo le dije, pero por favor. Y me dijo, lo que ocurre es que yo siempre andaba buscando la iglesia verdadera. Y, y mi familia es de una cierta denominación, pero nunca respondían las preguntas que yo tenía. Y un buen día, ella dijo, a mi modo, hice una oración. Como pensaba que se oraba. Quizás no tenía, me decía ella, el conocimiento que los misioneros me enseñaron ahora de la oración, pero a mi modo hice una oración. Y simplemente le pedí, en este caso me hablaba de Jesús o de Dios, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero me dijo, lo único que yo le pedí a Dios es que me diera a conocer dónde estaba la verdad, que me diera alguna señal y que yo estaba preparada para recibir ese mensaje. Así de sincera fue esta oración, quizás muy similar a lo que estamos hablando aquí con José Smith. Y esta hermana me explicaba esto con mucha reverencia. Teníamos un espíritu fabuloso en esa sala, me recuerdo. Y ocurrió que un buen día habían pasado, me decía, meses de esta oración que yo había hecho. Y en un momento, ella dice, golpearon su puerta. Y ella, pensando que podía ser un vendedor o algún vecino, ella abre la puerta y encuentra a dos misioneros que estaban paradas enfrente de ella. Y en ese minuto, sin intermediar ni una sola palabra, y aquí es donde ocurrió el milagro, ni siquiera preguntarle hola, ¿cómo están? Ni presentarse porque no los conocía, en ese minuto vino a su mente la oración que había hecho hace 2 o 3 meses hacia atrás. Y en ese minuto, ella sintió de que esa visita de esos dos desconocidos que estaban en su puerta era la respuesta de la pregunta que ella había hecho. ¿Qué les parece? Díganme si esto no es milagroso. Extraordinario. Esa mujer, cuando después se presentó y presentó a los
se presentó a los misioneros, por supuesto, ella los invitó a pasar y cada una de las cosas que comenzaron a enseñar, para ella fueron la respuesta a muchas de las preguntas que tenía desde siempre. Y ella me decía, cada vez que los misioneros hablaban, yo lo único que hacía era mover mi cabeza en forma afirmativa. Y todas las cosas que me enseñaron, decía, es como que si siempre las hubiese entendido y hubiesen estado en mi mente. Por lo tanto, cuando me explicaron, me decía ella, en relación al libro de Mormón, a José Smith, a todas las cosas que me enseñaron en sus charlas, yo nunca dudé de nada. Porque yo identifiqué esa visita como la respuesta a la pregunta que yo había hecho meses hacia atrás. Les quiero confesar, y no me quiero emocionar ahora, pero les quiero confesar que en esa entrevista yo estaba al borde de las lágrimas. Yo no hallaba qué decirle a la hermana. De hecho, el tema por el cual esta entrevista iba a ser, digamos, yo diría pasó a un segundo plano, en el sentido que fue tan potente su testimonio y su experiencia, que todo lo demás quedó entendido. Y finalmente yo le expliqué algunas cosas que era el propósito, por cierto, de la entrevista, pero lo más importante es que en realidad ella me enseñó a mí de que Dios habla como habló a José Smith y también puede hablar a cada uno de nosotros. Y esa buena mujer que andaba buscando la verdad, imagínense, llegó a su casa la respuesta, representada por dos hermosos misioneros. Bueno, si pienso un poquito en esta experiencia que fue hermosa, ¿no es un poco lo mismo que pasó también con Saulo de Tarso? ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento, por ahí por el libro de Hechos? Este Saulo de Tarso que después nosotros le conocemos como Pablo. ¿Se acuerdan ustedes que iba y andaba buscando cristianos para no hacerle cosas buenas? Incluso podían hasta perder sus vidas. Y ese era su trabajo, ¿recuerdan? Y se le apareció el Señor. ¿Por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. ¿Se acuerdan que tuvo una experiencia increíble? Quedó ciego, ¿recuerdan? Bueno, esa experiencia, si ustedes pueden ir también por ahí por Hechos, si no me equivoco es 9 o 10, se van a dar cuenta que Dios opera de una forma muy similar en muchos de nosotros. Y una vez aprendí de un líder, especialmente cuando era misionero, que a veces nos angustiábamos porque íbamos de casa en casa y no encontrábamos a aquellas personas que estaban preparadas. Y entonces ese líder me dijo, no te preocupes, porque ustedes van a buscar a las personas que están preparadas y cuando encuentren ustedes van a saber que esas personas van a estar listas para escuchar. Y me citó una escritura que ustedes conocen muy bien. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y me decía, la gente que viene a la iglesia de Jesucristo, en algún minuto deben haber tenido una experiencia con el Salvador, que es justamente esa experiencia de saber que están siendo elegidos para venir al redil y aportar en esta obra que es tan maravillosa y hay tanto trabajo. Por lo tanto, este mismo Pablo, recuerdan, ciego y todo, se fue a su casa y después una persona que vivía cerca por ahí recibió la instrucción de que debía ir a su casa y le contó la experiencia, que debía ponerle las manos sobre la cabeza para poder dar una bendición. Esta persona finalmente, Saulo, recibió la vista, ¿recuerdan? Y fue bautizada. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En la historia de José Smith, hay muchas cosas que uno de repente puede ir por el lado de los padres, de los abuelos, y uno puede ver que Dios estaba preparando todo este escenario para poder entregar estas asignaciones a José Smith
a muy temprana edad para comenzar a instruirlo, a que entendiera muchas cosas y que después de esos años, 1820, pasaran nada más y nada menos que 10 años para que en ese punto la iglesia de Jesucristo fuese nuevamente restaurada. O sea, fuese restaurada y nuevamente puede haber estado en la tierra. ¿Qué experiencia más extraordinaria? Por lo tanto, este acontecimiento, esta, esta escritura que llega al corazón de José Smith, les vuelvo a insistir, y que llega por causa de que probablemente Santiago algo tiene que haber aprendido con respecto a su hermano, Jesús. Y de primera mano, esta instrucción llega a este joven. Y él, nada más y nada menos que lo que hizo fue hacer caso a esa sugerencia. Si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que dará abundantemente. Y sin reproche. Ahí está esperando para poder responder las preguntas. Qué experiencia más extraordinaria. Yo sé que ustedes saben que todo lo que pasó después de esta primera visión con José Smith, hubieron muchos hechos que no tienen que haber sido muy agradables para él. Mucho de la reacción de la gente que vivía en ese tiempo, todos estos predicadores que andaban también buscando adeptos, no tiene que haber sido muy entretenido ver a un joven de 14 años contando, bueno, él no andaba puerta por puerta contando la experiencia que tuvo. De hecho, al principio él fue bastante reservado, pero nadie le creyó, con excepción de la gente más cercana. Para mí es muy sagrado lo que pasó en su círculo más íntimo, sus padres, sus hermanos. Aquí yo me quiero detener un poquito. Yo no sé si ustedes tienen algún hermano de 14 años, 13, 14 años. ¿Se imaginan ustedes un joven llegando a la casa y contando una experiencia de esta magnitud? Nada más y nada menos que vi a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Me hablaron, se paró delante mío, ahí los vi flotando en el aire. ¿Se imaginan un relato de esa forma? Pero aquí yo con mucha seriedad y con mucho respeto quiero homenajear también a alguien que voy a homenajear durante todo este año. Me refiero, bueno, en realidad a la familia completa, pero específicamente me refiero a su hermano Hiram. Él, además de Hiram, que era un hermano mayor, tenía un hermano aún mayor que era Alvin, ¿recuerdan? Lamentablemente, tuve la oportunidad de estar en esos lugares y escuchar mucho de ese hermano mayor, de lo que había hecho con la familia Smith. Y bueno, él era el hermano mayor, imagínense, el líder. Alvin murió a los 25 años. O sea, un hombre. Imagínense ustedes un líder, un héroe para su hermano menor, José. Fue muy difícil ese momento. Pero cuando José llegó con este relato a su casa, imagínense ustedes, ¿saben ustedes qué edad tenía Hiram en el minuto en que recibió esa revelación en 1820? Nada más y nada menos que 20 años. Alvin tenía 22 aproximadamente y José tenía 14. Entonces el hermano pequeño llegó con esta historia a la casa. Ahora quiero que se pongan ustedes en el plano de Alvin o de Hiram, que llegase su hermano menor a contar una experiencia como esta. ¿Qué le dirían? ¿Cuál sería su primera reacción? Quizás muchos escucharían el relato y le dirían, ok, José, ya sigue jugando, después conversamos. Y a lo mejor algún chiste le tiraría
simplemente en el mismo diálogo, como diciendo ya déjate de bromas. Por supuesto, imagínense. La diferencia que hay entre 14 y 20 y 22. Pero ¿saben qué pasó? Le creyeron. Ni siquiera estoy hablando de los padres, ¿eh? Otro homenaje para ellos. Los papás fueron muy respetuosos, nunca pusieron en duda lo que su hijo de 14 años les contaba, e incluso instaron a que fuera José obediente a las instrucciones de todas las cosas que él había recibido. ¿Y para qué les digo después? Vamos, eso lo vamos a ver la próxima semana. En el año 1823, eh, el ángel Moroni se aparece a José Smith y empieza todo un... Bueno, ustedes ya saben, lo vamos a ver la próxima semana. Y todas estas historias que esta familia comenzó a escuchar de su hijo, de este joven. Díganme si esta gente no estaba preparada. O sea, si yo veo algo que no está correcto, hay una frase que es muy coloquial, que siempre habla y que dice que nadie es profeta en su tierra. O sea, uno puede a lo mejor ser creíble para mucha gente fuera, pero la gente, uno no puede engañar a la gente más cercana. Y, y- y- y cuando el concepto de nadie es profeta en su tierra es que a veces la gente tiende a subestimar las cosas que vienen de muy de cerca. ¿Para qué decir lo que pasa con Jesucristo? ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo salía alrededor de su casa y pasaba lo que pasó, la gente de alrededor decía, pero ¿no es este el hijo del carpintero del que vive a la vuelta? Bajando el perfil, como diciendo, ¿de qué me hablan? ¿Me entienden? En ese sentido, fíjense lo que rodeó José Smith. Las personas más cercanas fueron las personas que estuvieron con él. Y aquí yo me quiero detener, insisto, lamentablemente, lamentablemente, Alvin falleció. Falleció en este año, ¿eh? En ese mismo año que vino Moroni, en 1823. ¿Se imaginan cómo tiene que haber sido para José Smith? Con las experiencias espirituales que estaba, y más encima se le muere su hermano amado, su hermano mayor. Es probable que ustedes hayan leído algún relato con respecto a lo que él realmente sufrió. Incluso él decía lo que iba a pasar más allá de esta vida. De hecho, cuando él empezó a enterarse de las cosas que iban a ocurrir en el mundo de los espíritus o en los grados de gloria y todo lo demás, él tuvo una visión también y vio a su hermano. Y de alguna manera yo creo que él tranquilizó su corazón con respecto a lo que iba a pasar con él. Siempre su hermano estuvo en su mente. Pero hablemos un minuto de Hiram. Ah, ¿pueden encontrar una persona más fiel que Hiram? Partió con este hermano 6 años mayor que José. Y ahí estuvo él, siempre un pasito, dos pasitos hacia atrás, apoyando a su hermano en todo lo que él decía, apoyándolo como un líder. Ustedes me dirán hasta qué punto. A todo evento. Este Hiram fue el mismo, que incluso compartió la misma celda en varias ocasiones. Persecución. Y que finalmente, en esa cárcel de Carthage, vamos a llegar a eso y vamos a ver los detalles, pero tan solo quiero mencionarlo. En esa cárcel de Carthage, que también tuve el privilegio de estar ahí un día y poder sentir, pero con mucha fuerza, el espíritu de lo que pasó en ese lugar. Ese Hiram, con su vida, también selló su testimonio, al igual que su hermano, el gran profeta José Smith. Eso es lealtad, eso es fidelidad. No es extraño que haya venido de alguien tan cercano, su hermano. Para mí, Hiram también es un símbolo de Jesucristo. Ojalá que todos podamos tener un hermano como el que tuvo José Smith. Pero ¿saben qué? Lo tenemos. Y es justamente
nuestro hermano mayor Jesucristo. Ha hecho todo para que para que tengamos la seguridad que podamos volver a la presencia de nuestro Padre. Sigamos adelante, sigamos adelante. Cada vez que hablo de Jairo me emociono, les confieso. No es fácil. Fidelidad a todo evento. Pero en este punto no quiero dejar de comentarles, porque siempre hay circunstancias que la gente va a preguntar y conversar. Y no quiero hacerle el quite a muchas de las circunstancias que ustedes probablemente en algún minuto han escuchado. Cuando se habla de la primera visión y cuando se habla de los relatos de esta primera visión, siempre aparecen personas que empiezan a, a tratar de buscar algo que no coincida con algo y traten de hacer que estas historias caigan y empiezan a hablar mal incluso hasta de las personas, buscando quizás un elemento que se contradiga o que a lo mejor ellos no entienden, no lo sé, pero siempre hay personas que andan buscando situaciones para dar a conocer de que esto no es correcto. Nos podemos encontrar con cientos de personas que a lo mejor piensan esto, que a lo mejor no es correcto, que es una historia falsa, que es una historia que se le ocurrió a José Smith. No lo sé. Hay mil relatos que ustedes pueden también encontrar por ahí. Pero yo no me quiero detener en estos argumentos. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar esto. José Smith escribió que Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron en una arboleda cercana a la casa de sus padres, en la parte occidental del estado de Nueva York, cuando tenía alrededor de 14 años. Preocupado por sus pecados y sin saber qué camino espiritual seguir, José asistió a reuniones, leyó escrituras y oró en busca de guía. Como respuesta, recibió una manifestación celestial. José compartió y documentó la primera visión. ¿Cómo llegó a conocerse? En múltiples ocasiones escribió o asignó escribas para hacer 4 relatos diferentes. Entonces, hay personas que dicen, pero aquí está. Ese relato, el primero, no corresponde al segundo. Y en el tercero dijo cosas que a lo mejor no dijo en el segundo. Y en el cuarto también agregó cosas que no había hablado en el primero. Y entonces empiezan a desacreditar estos testimonios o estos relatos. Yo a veces les pregunto, cuando ustedes han tenido una circunstancia o una experiencia y se la han contado a su mamá o a su papá, y después viene su hermano y le cuentan, yo le aseguro que van a haber detalles que probablemente contaron la primera vez a sus padres y a su hermano a lo mejor no le mencionaron, o viceversa. Y si después de un mes se encuentran con un amigo y ustedes nuevamente relatan la experiencia que tuvieron, cualquiera esta sea, yo les aseguro que van a omitir o agregar elementos que probablemente no lo compartieron ni con su mamá ni con sus hermanos. ¿Me explico? Esto es absolutamente normal y habitual. Y va a depender de la circunstancia, del quien me escuche, de para quién está preparado el relato, etc. Yo mismo, a veces yo en mis clases cuento cientos de experiencias, muchas personales, y yo estoy seguro que muchas de esas experiencias personales a veces tienen algunos detalles, algunas diferencias que a veces pueden ir hasta en el lenguaje o en los énfasis que yo quiero dar. Y en el transcurso del tiempo me voy dando cuenta que estas experiencias cobran ciertas importancias, a lo mejor que no le había dado en el comienzo o cuando tuve la experiencia. Y a lo mejor agrego ciertas conclusiones o elementos que antes no me había dado cuenta, que también es absolutamente legítimo. Cosa que estoy seguro que también ocurrió con José Smith.
Les quiero contar que en estos relatos, el primero fue en 1832, o sea, después que la iglesia ya fue restaurada. Este relato, que es el más antiguo, conocido como la primera visión, el único relato escrito por José Smith, los otros tres no fueron escritos por José Smith, fueron diferentes periodistas, otras personas que le pidieron que contara la experiencia. Pero el del 1832 fue justamente el, el único que él escribió. En este primer relato, él describe y es consciente de que tenía pecado, digamos, que se sentía absolutamente indigno con respecto a sus pecados y, y una frustración de no encontrar a la iglesia correcta. Eh, Él en ese relato habla de que efectivamente se le perdonaron sus pecados, porque eso es lo que tenía en su mente. Y, y finalmente también en ese relato habla de que ninguna persona a su alrededor, vecinos y personas conocidas, le creyeron el relato. Básicamente eso fue esta primera experiencia que fue en el año 1832. En el 1835, en el otoño, dice, de ese año, José Smith relató su primera visión a Robert Matthews, un visitante de Kirtland, Ohio. En este relato él resalta su intento de descubrir qué iglesia era la correcta, la oposición que sintió mientras estaba orando y la aparición de un personaje divino. Así lo describe en el del 1835. Y ese relato también dice, menciona la aparición de ángeles en la visión. ¿Se fijan? Un poquito diferente a la primera. Después el siguiente relato se encuentra en 1838 y este es el más conocido porque el que está relacionado con el que nosotros tenemos en La Perla de Gran Precio, en José Smith Historia. Publicado por primera vez, dice, en el año 42, en el Time and Season, el periódico de la iglesia de Nauvoo. Y fíjense, mientras que el relato del año 32 pone énfasis en la historia más personal de José Smith, sobre un joven que busca el perdón, el relato del 38 se centra en una visión como el comienzo del crecimiento y el progreso de la iglesia. Claro, habían pasado ya 8 años de la restauración. Eh, y finalmente está el relato de 1842. Ese relato fue escrito en respuesta a la petición de un personaje llamado John Wentworth. Él era el director del Chicago Democrat, para obtener información acerca de los santos de los últimos días. El relato escrito para su publicación a una audiencia que no estaba familiarizada con las creencias mormonas. Entonces, este relato es más conciso, es más directo, absolutamente diferente a los anteriores. No sé si me explico. Ustedes pueden eh, ir específicamente a, a la página de la iglesia y buscar ahí donde habla de los relatos de la primera visión y ustedes van a poder tener todos los detalles de las cosas que les estoy contando en este minuto. Lo que simplemente quiero decirles que esto es muy habitual. Cuando hay un relato y después lo repito en un momento con posterioridad, es probable que hayan alguna diferencia. Estaba pensando también por ejemplo, en el Nuevo Testamento. ¿Han tenido la oportunidad de leer el Nuevo Testamento? Y cuando empiezan con Mateo, hay todo un relato de los acontecimientos de Jesucristo. Muy interesante. Pero después ustedes pasan al siguiente libro, que es Marcos, y van a ver que muchas de las cosas se repiten, pero agrega otra u omite otras. Y después se van a encontrar con el libro de Lucas. Y van a ver que comienzan el libro y se van a encontrar con muchos relatos que hablan del mismo periodo de Jesucristo. Y finalmente, bueno,
Ya con Juan es un poquito más diferente porque es un, es un, es un, es un libro más doctrinal donde, bueno, aquí vamos a seguir hablando del Nuevo Testamento. Pero lo que quiero decir, Mateo, Marcos, Lucas, fíjense, Mateo, ¿quién era? Mateo era una persona que tomaba los impuestos y era un trabajador de los romanos y después se convirtió, ustedes saben muy bien. Él tenía un punto de vista de lo que pasaba con Jesucristo. Marcos, por otro lado, lo mismo. Lucas, ¿para qué decir? Lucas era un médico. Si ustedes van a los relatos de Lucas, se van a dar cuenta que son relatos más humanos, que tienen que ver con la gente, que tienen que ver más con, con el sufrimiento, con las personas, con el perdón. Bueno, es por causa de quién lo está relatando. Nada más y nada menos que un médico, una persona que trabajaba con la gente. Uno podría decir, mira, aquí hay 4 testimonios de la vida de Cristo, pero entonces esto es falso porque están hablando cosas diferentes, o este no habló de esto otro. Bueno, que son puntos de vista diferentes. Así como eso ocurre con 4 personas diferentes que vieron en los mismos acontecimientos y relataron los acontecimientos de acuerdo a sus propios puntos de vista, de la misma manera una persona puede transmitir diferentes relatos de acuerdo a la gente que esté escuchando o los momentos en que yo estoy viviendo en la cual ese relato se está dando. Por lo tanto, he tomado estos minutos para no hacerle el quite a este tema que es probable que ustedes lo hayan escuchado. Hay personas que han hablado en relación en contra de la iglesia. Yo desde que partí con esto no tengo ningún objetivo de andar convenciendo a gente que no tiene un buen espíritu en relación a estas cosas. No es mi objetivo. Yo no quiero convencer a alguien que venga con un espíritu inadecuado, a que yo lo convenza de que estas cosas son verdaderas. No, yo no le voy a dar más argumentos de los que yo tengo. Y que por favor vayan a los elementos que son fundamentales. Y que yo les decía, que si los ponen en práctica, si los ponen eh, como parte de sus vidas, sí o sí les va a funcionar estas recetas. Y yo les hablaba de la explicación, y no la explicación, sino que el consejo que Moroni nos entrega al final del libro de Mormón. Preguntémosle al Señor si no son verdaderas estas cosas, si lo hacemos con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Él nos manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y ya está. ¿Para qué nos vamos a dar 20 vueltas más? Yo no quiero convencer a nadie dándole una lista de argumentos para que en el número 20 la persona diga, ah, ahora sé que es verdad. Probablemente no va a ocurrir, porque la persona que anda buscando esas razones, si lo está haciendo con un mal sentimiento, cada razón le rebota en su corazón, en su mente. En, eh, Les quiero comentar que en los comentarios que semana a semana dejan, muchos, cientos de comentarios cada clase, les quiero comentar que hay un par en todo el año de 2 personas que han comenzado a decir cosas que no corresponden. Bueno, por lo menos para mí. Que esto es falso, que esto no es así, que esto no es así. Y yo cuando leo eso, yo digo, bueno, qué pena por ustedes, qué pena por ellos. Pero no va a ser mi objetivo tratar de argumentarle y decirle, mira esto. No, le voy a decir lo mismo que le digo a todos. Tomen el tiempo de leer estas cosas y de preguntar a Dios si son verdaderas. El mismo José Smith lo que hizo fue eso, ir a Santiago y saber que si tenía falta de sabiduría, bueno, pregúntele a Dios. Y él va a decir exactamente lo que debemos hacer. Y miren cómo terminó esta historia, desplegándose una visión extraordinaria. Y miren lo que tenemos hoy. Hoy día somos beneficiarios, somos parte de una iglesia restaurada, maravillosa, maravillosa. Y qué bendición es vivir en estos tiempos y poder recibir las ordenanzas, poder recibir el conocimiento de las cosas que tenemos, que por generaciones y dispensaciones gente no tuvo.
por diferentes razones. Qué bendición es vivir en esta época. Cuánto agradecimiento tengo por ese joven que leyó esa escritura y finalmente fue al bosque, fue a esa arboleda a preguntar a Dios. Antes de entrar al relato, que obviamente no lo vamos a leer todo porque muchas de las cosas ya las hemos conversado, hoy día debemos analizar la historia de José Smith, la historia en la perla de gran precio desde el versículo 1 al 26. Muchas de las cosas ya las hemos revisado, pero vamos a ver algunos otros detalles porque es interesante e importante aprender algunas de las cosas que ahí están contenidas porque no quiero que tan solo vean esa historia como una forma de revisar lo que pasó hace 200 años atrás. No, lo importante es ver cómo eso me puede afectar a mí. ¿Qué tiene que ver ese acontecimiento con lo que hoy día me está pasando? ¿Y cómo puedo beneficiarme de las mismas cosas que ocurrieron a José Smith? ¿Cómo me pueden beneficiar el día de hoy? En ese sentido, quiero decirles que si ustedes quieren profundizar en los detalles que hemos hablado y un poco más, está el libro de Santos. Recuerdan ustedes que hemos hablado que hay 4 tomos. Vayan al tomo número 1 y vayan al capítulo 1 y 2, que está directamente relacionado con lo que estamos estudiando y estamos leyendo el día de hoy. Por lo tanto, ahí hay mucho material y vamos a ir progresando en estos libros preciosos que hemos recibido en los últimos años. Así que, por favor, eh, eh, vayan y benefíciense de esto que es tan hermoso. Me encanta el versículo 1. Estoy en José Smith Historia, en el capítulo 1, obviamente. El versículo 1 inmediatamente a mí me da el espíritu de lo que vamos a leer enseguida de este versículo. Dice, debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas, hablábamos de eso, han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error a la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad, y aquí quiero que atiendan bien en las siguientes palabras, los hechos tal como han sucedido, tanto en lo que concierne a mí, como estamos hablando de José Smith, así como a la iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. Repito, los hechos tal como han sucedido. Y ahí tenemos la persona que vivió esta experiencia. Cualquier otra opinión que salga después, cualquiera es libre de escuchar. En lo que a mí respecta, yo voy a ir a la fuente. Que me cuenten la historia tal como ocurrió. Y si tengo dudas, tengo línea directa hacia los cielos para ver si efectivamente estas cosas son así. Pero no voy a andar buscando eh, donde finalmente no voy a encontrar nada. Aquí conocemos y nos enteramos, bueno, ya les había anticipado algo de que José Smith nació en el año 1805. Eh, Fíjense ustedes que la familia de José Smith la constituían nada más y nada menos que 11 personas. No, no era una familia pequeña. Mi padre, dice, José Smith, que también se llamaba igual. Mi madre, ya les hablé de ella un poquito, Lucy Smith, el apellido de soltera, por si lo ven por ahí, no se confundan, era apellido Mark. Entonces, cuando se habla de Lucy Mark Smith, estamos hablando de la mamá de José Smith. Dice que ella era hija de Salomón Mark, ¿ok? Que también era un hombre muy, muy bueno, muy bueno. Ellos venían, cada uno, el papá y la mamá de José Smith, venían de padres realmente muy abnegados, muy amantes de sus familias y creyentes en Dios, a pesar de que la iglesia aún no estaba restaurada en ese tiempo.
Y después menciona a sus hermanos. Eh, Alvin, el hermano mayor, que lamentablemente, como yo les explicaba, falleció el 19 de noviembre del año 1823. ¿Se fijan? El mismo año en que José Smith recibió la visita de Moroni, un poco antes. Y murió lamentablemente a los 25 años de edad. Qué pérdida más grande. Después está Hiram, que hablé un poco de Hiram y vamos a seguir hablando de este buen hombre. Después venía justamente José, entonces ya tenemos 3 hermanos ahí. Después venía uno que se llamaba Samuel Harrison, pero Samuel, ¿ok? Él también tuvo alguna participación muy importante dentro de toda la restauración. Después venía William. Entonces, para no perdernos, Alvin, Hiram, José, Samuel, William. Después hay otro que se llamaba Don Carlos, que siempre cuando yo chico pensaba que me estaba refiriendo a una persona adulta, pero se llamaba así, Don Carlos. Y también tenía 3 hermanas, Sofronía, Catherine y Lucy. Justamente se llamaba igual que la mamá. Entonces, 9 hermanos contando a José. Una gran bendición. Una gran bendición. Pertenecer a una familia tan numerosa. En estos versículos se explica lo que yo les comentaba hace algunos minutos de todo el revuelo que había entre tantas denominaciones. Algunos decían, he allí, otros decían, he aquí. Lo interesante es que unos contendían a favor de la fe metodista, otros a favor de la presbiteriana y otros a favor de la bautista. El problema es que ahí habían muchas contiendas. El ambiente que se vivía en ese tiempo básicamente era de mucha disputa entre una iglesia y otra. Yo creo que para nadie era bien mirado. Eran muy amables en el minuto en que trataban de invitar a la gente a sus iglesias, pero cuando se trataba de conversar con gente de otras denominaciones, la disputa era muy cruda y por supuesto no era agradable participar de ese tipo de cosas. En el versículo 7 dice que José Smith en esta época tenía 14 años de edad, como ya ustedes saben. La familia, dice, de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y 4 de ellos ingresaron a la iglesia, a saber, mi madre, Lucy, mis hermanos Hiram y Samuel, Harrison, y mi hermana Sofronía. Ahí podemos ver entonces que ellos tuvieron cierto acercamiento a esa denominación. Incluso José Smith obviamente empezó a tener cierta cercanía a algunas iglesias más que a otras, pero obviamente él siendo tan joven era muy difícil poder tener una opinión bastante acabada con respecto a lo que pensaba una iglesia con respecto a otra, etc. Entonces había, por supuesto, mucha confusión. En realidad la gente estaba más preocupada de apuntar el error de la otra iglesia más que preocuparse de resaltar sus propias creencias. Y eso parece que se da hasta el día de hoy. Hay mucha gente que anda preocupada de criticar a la gente que está a su alrededor, pero en vez de estar a lo mejor enseñando o resaltando sus propias verdades, eh, pierden demasiado tiempo en apuntar negativamente a las iglesias que están a su alrededor. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasaba en ese tiempo. Bueno, vamos a la historia concreta. Agobiado bajo el peso de las graves dificultades, dice José, que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago. Qué hermoso escuchar eso. Primer capítulo y el 5.º versículo. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ningún pasaje de las Escrituras
jamás penetró al corazón de un hombre con más fuerza que esta en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Me encanta esto que está relacionado con la resolución, de hacer cosas, de ser proactivo, no quedarse solamente con una impresión, sino que tomar acción sobre algo. Finalmente dice, llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba. Eso es recurrir a Dios. Al fin tomé, dice, la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reproche, yo podría intentarlo. Por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda la ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en este momento de tan grande alarma, vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire, arriba de mí, a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, este es mi Hijo amado, escúchalo. Yo no sé si podemos dimensionar lo sagrado de esta historia. Estoy seguro que José Smith jamás se imaginó lo que él estaba viviendo. Es probable que ni siquiera podía interpretar lo que estaba viviendo en ese minuto y lo que eso iba a significar para él y para el resto de la humanidad. Una experiencia tan grande, tan extraordinaria, en la que nuestro Padre Celestial y Jesucristo se aparecen a este joven, no olvidando que previo a esta aparición, él tuvo una experiencia directa de nuestro enemigo común. Él sintió una destrucción inminente que venía,
que le trabó la lengua, que no lo dejó moverse. Estoy seguro que Satanás sabía y tenía más información de la que tenía José Smith con respecto a lo que iba a ocurrir después de esa aparición. Estoy seguro que Satanás tenía mayor claridad del potencial de José Smith que el mismo José Smith. Por lo tanto, los intentos que se hicieron previo a la primera visión tienen que haber estado específicamente en José Smith para tratar de parar, para tratar de sabotear, para tratar de que eso no ocurriera. Fueron los últimos intentos de un personaje que ha estado pendiente en que el plan de Dios falle, o por lo menos falle en nosotros. No es coincidencia que cuando José Smith tuvo la iniciativa de mirar hacia arriba, cuando puso su vista fijada en los cielos, fue cuando comenzó el milagro. Fue cuando comenzó a liberarse de esta fuerza que lo tenía prisionero. Esta misma experiencia yo creo que podemos nosotros tomarla como una experiencia para nosotros. Cuando tengamos momentos en que nuestras lenguas se traben, cuando no tengamos el movimiento que queremos, cuando sabemos que estamos siendo presa de este enemigo que ya hablaba, de Satanás y sus huestes, tratando de que nosotros hagamos cosas que no son correctas, no olvidemos que todavía tenemos la esperanza de mirar al cielo. Y así como José Smith, poder comunicarnos y conectarnos con nuestro Creador. Y cuando esta luz comienza a descender sobre nosotros, la obscuridad, los problemas, las angustias comienzan a desaparecer rápidamente. Porque la oscuridad no puede soportar la luz. Esta experiencia, si bien es cierto, ocurrió en un hecho concreto, lo podemos vivir nosotros diariamente, en nuestras propias actividades, de la misma manera, de la misma forma. Después que José Smith tuvo esta experiencia, ustedes saben exactamente lo que pasó y lo pueden repasar en los versículos que se encuentran en José Smith Historia, en los primeros 26 versículos. La instrucción de no unirse a ninguna iglesia, que las cosas iban a ocurrir más adelante con muy buenas noticias para José Smith y para el mundo. Lo interesante es que en el versículo 20 dice que se le mandó que no se uniera a ninguna iglesia y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Estoy seguro que él recibió mucha información que probablemente no la tenemos. Él dice que cuando terminó esta experiencia, él quedó de espalda mirando hacia el cielo, sin mucha fuerza, y él comenzó a recuperarse, porque ni siquiera tenía fuerzas para poder pararse. Y lo único que hizo, por supuesto, fue volver a su casa y guardar silencio. Él no, en ese minuto lo único que hizo fue atesorar esa experiencia en su corazón. Y su mamá en algún minuto le preguntó cómo estaba, porque lo vio que estaba bastante decaído, se veía cansado. Y entonces le dijo, no, no te preocupes, me siento muy bien. Y le dijo un par de cosas a la mamá con respecto a la iglesia presbiteriana. Solamente recalcar el punto de que cuando tengamos circunstancias difíciles, especialmente con Satanás tratando de tentarnos o tratar de que nosotros nos desviemos
y olvidemos las cosas que hemos hecho, las buenas. Pensemos que probablemente en los siguientes pasos hacia adelante tenemos algunas cosas muy importantes que hacer en nuestra vida. Y es por eso que probablemente Satanás está tratando de boicotear esos planes. Siempre piensen, ¿cuál será el motivo por el cual estoy recibiendo estas tentaciones? Siempre pensemos que Satanás tiene una visión un poco más amplia de la que nosotros tenemos en ese minuto. Y por algo está haciendo lo que está haciendo. Qué maravilla es ver que este joven fue fuerte. Acudió a su Padre Celestial para que le fortaleciera. Y fíjense cómo terminó todo esto, con esta magnífica visión. Es interesante que José estuvo pensando mucho en Pablo, en este mismo Pablo que yo les contaba al principio de la clase, de la experiencia en su conversión. Este mismo Pablo también, él fue, testificó, amonestó, incluso al rey Agripa, eh, e incluso le contó la experiencia que había tenido él con el Salvador. Eh, Obviamente dijeron que estaba loco, que estaba mintiendo, se burlaron de Pablo, y ustedes saben exactamente lo que pasó. Que es interesante esto de que José Smith menciona la experiencia y él dice en el versículo 25, así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Mi mente, y aquí se menciona lo que yo he mencionado durante toda la clase, mi mente, dice en el versículo 26, ya estaba satisfecha en lo que concernía al mundo sectario, que mi deber era no unirme a ninguno de ellos, sino permanecer como estaba hasta que se me dieran más instrucciones. Había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre carece de sabiduría, puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. Mis queridas hermanas y hermanos, si hay algún evento en la historia del ser humano, es probable que ustedes encuentren un par de ellas en la historia. Pero en mi punto de vista, sacando las experiencias de Jesucristo, la primera visión es uno de los eventos más importantes de la historia del ser humano. En el minuto en que nuestro Padre Celestial y Jesucristo aparecen a este joven y comienzan estos 10 años de instrucción y un poco más, hasta que finalmente la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es establecida en el año 1830, como lo explicamos la semana pasada. Y que tenemos la bendición hoy de pertenecer a esta iglesia, la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. Y como decía en la sección 1, y lo decía el Señor, sin ningún tapujo ni ninguna vergüenza. Y de esa forma es como debemos testificar.
Que el Señor nos bendiga para que podamos entregar este mensaje a cientos y millones de personas que no conocen estas cosas. Para nosotros probablemente muchas de las cosas que yo hablé hoy día son manejadas por ustedes. Ustedes han escuchado esto una y otra vez. Pero hay mucha gente que no tiene la menor idea con respecto a esto. Y una de las razones por las cuales yo justamente estoy haciendo estos videos es para que podamos llegar a mucha más gente de, de la reducida cantidad de personas que uno a veces se relaciona en el día a día. Hoy día con la tecnología tenemos la gran oportunidad y bendición de poder llevar este mensaje a muchos lugares que a veces ni siquiera pensamos que podrían eventualmente mirarlo. No saben ustedes la alegría que me da cuando gente de Europa, la otra vez hace poco una persona de Japón me escribía agradeciendo estos videos. Eh, Mucha gente en muchos lugares agradeciendo estas oportunidades, esta tecnología que nos brinda el poder llevar este mensaje más allá de nuestra frontera. Pero lo más importante es que esto debe multiplicarse, porque, insisto, hay mucha gente que aún no sabe de esto. Y lamentablemente hay mucha gente que sabe, pero no le toma el peso y la importancia que tiene. ¿Conocen alguno de ellos? Claro que sí. Hay mucha gente que se ha apartado de estas cosas, que está fuera de la iglesia. Pero así como eso ha ocurrido, tenemos la esperanza que así como el hijo pródigo volvió, puedan también recordar lo que en algún minuto aprendieron y puedan volver a la iglesia. Y nosotros estemos con los brazos abiertos esperándoles, sin criticarles ni condenarles por las decisiones que han tomado anteriormente. Así que tenemos doble tarea, tenemos doble trabajo. El dar la bienvenida a aquellos que se han ido y que a lo mejor están un poco alejados y, e invitar a todos aquellos que no conocen estas cosas. Y que, por cierto, si ellos escucharan y sintieran el espíritu adecuado, estoy seguro que ellos cambiarían sus vidas para bien, como lo han hecho ustedes, como ha sido la experiencia de ustedes, y por eso están aquí. Mis queridas hermanas y hermanos, yo no tengo ninguna duda que José Smith fue un profeta verdadero, que vio a nuestro Padre Celestial y Jesucristo en esa arboleda. Y quiero simplemente terminar con esta experiencia que tuve como familia hace algunos años, que tuvimos la oportunidad de ir específicamente a esta arboleda sagrada. Tuvimos la gran bendición de estar en el Cerro Cumora, en el Templo de Palmira y en todos los lugares históricos que están por esos lados. Pero la experiencia que tuvimos en la arboleda con alguno de mis hijos, con mi esposa, con alguna de mis nueras y con un nieto, que lo tengo en mis brazos, fue una experiencia que nunca olvidaré. Uno de mis hijos, estando ahí en ese lugar, estaba lloviendo, pero el espíritu se podía hasta tocar. Fue una experiencia realmente hermosa. Uno de mis hijos tuvo la iniciativa de poder, nos decía que pudiéramos leer justamente lo que acabamos de leer ahora, el relato de la primera edición. Les comento que para mi hijo fue muy difícil hacerlo porque entre las lágrimas, el llanto, la garganta que no podía controlar la emoción, pudimos escuchar el mismo relato que ustedes acaban de escuchar hoy, cuando nuestro Padre Celestial y Jesucristo aparecieron a ese joven. Y estábamos ahí en ese lugar. No sabíamos el lugar exacto, pero podíamos sentir que ahí fue esta experiencia. Ahí se vivió esa experiencia milagrosa y maravillosa. En un minuto le puse la cámara a mi nieto. Y, y fue un momento muy interesante en el cual él miraba para todos lados, como viendo cosas que nosotros no veíamos, y nos miraba a nosotros y miraba a su alrededor. Y yo siempre digo, es probable que él, siendo un niño tan pequeñito en ese momento, ahora ya tiene 8 años, 9 ya, es probable que él podía ver cosas que nosotros no podíamos ver.
Estoy seguro que ángeles estaban ahí, presenciando nuestra experiencia de sentir de lo que ahí ocurrió era verdadero. Otro de mis hijos después tuvo la iniciativa de indicarnos que podríamos cantar este himno que ustedes bien conocen. Qué hermosa la mañana, qué brillante, ¿recuerdan? Y empezamos a cantar. Comenzamos muy bien, pero ni siquiera la primera estrofa pudimos entonarla correctamente, quizás nos desafinamos en muchos momentos por la emoción. Era muy difícil cantar y poder consolidar la emoción, combinar la emoción con la melodía y con los tonos correctos. Pero sentimos muy fuerte el espíritu. Y doy muchas gracias por esa experiencia que tuve con uno, por supuesto, mis seres más importantes en la vida, como es mi esposa y mis hijos. Independientemente donde nosotros estemos, no es necesario que tan solo lo hagamos en ese lugar, en la arboleda. Yo tuve la bendición por diferentes razones de estar ahí, pero donde quiera que estén ustedes, pueden vivir la misma experiencia y pueden sentir de que esto fue verdad, que esto no es un cuento como algunos nos dicen, que esto no es algo que salió de la imaginación de José Smith, sino que es absolutamente real. Este mismo profeta, el profeta José Smith, como les decía al principio, selló su testimonio con su sangre. Y no tan solo él, sino que también su amado hermano. Este hermano que les comentaba hace algunos minutos, que aún siendo mayor que él, 6 años mayor, le creyó, lo acompañó y finalmente murió con él. Mis queridos hermanos y hermanas, no tengo ninguna duda que tenemos un profeta viviente. Pero qué noticia más extraordinaria. Y más que nunca he tenido la oportunidad de leer sus discursos, sus intervenciones en estos últimos años. Y puedo testificar con mucha seguridad que es un profeta de Dios. Reitero mi testimonio con respecto a José Smith, que seguiremos hablando la próxima semana y las siguientes, durante todo este año, al aprender y estudiar estas secciones de Doctrina y Convenio. Mis queridos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar una semana más conmigo en este lugar. Y por supuesto, nos veremos la próxima semana.